Donald Trump anunció que el estrecho de Hormuz volverá a estar completamente abierto este viernes tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán no tendrá armas nucleares con o sin acuerdo. Donald Trump afirmó que Rusia debería hacer un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania tras una reunión con Volodymyr Zelensky. Los gobiernos de Ucrania y Moldavia iniciaron formalmente las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Donald Trump anunció que el estrecho de Hormuz volverá a estar completamente abierto este viernes, tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a un conflicto que generó un fuerte impacto en la economía mundial. El mandatario aseguró que la reapertura permitirá restablecer el tránsito normal de embarcaciones por una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo y gas. El anuncio se produjo luego de que Washington y Teherán confirmaran avances en las negociaciones destinadas a cerrar definitivamente la crisis. Aunque los detalles del entendimiento todavía no han sido revelados, ambas partes reconocieron que existe un acuerdo marco, que servirá como base para futuras conversaciones. Irán informó que las negociaciones continuarán durante los próximos 2 meses, con el objetivo de resolver asuntos pendientes relacionados con sanciones económicas, activos congelados y su programa nuclear. La noticia fue recibida con optimismo por los mercados internacionales. Durante el bloqueo del estrecho, los precios de la energía registraron fuertes incrementos y numerosos países enfrentaron dificultades para asegurar el suministro de combustibles y otros insumos estratégicos. Tras conocerse el avance diplomático, las cotizaciones del petróleo retrocedieron y los inversionistas reaccionaron favorablemente ante la perspectiva de una mayor estabilidad regional. Pese al alivio generado por el anuncio, persisten interrogantes sobre la implementación del acuerdo y los compromisos que asumirán ambas partes, especialmente el régimen iraní. Los próximos encuentros diplomáticos serán determinantes para consolidar una solución duradera y evitar una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su gobierno haya acordado pagar $300 millones a Irán como parte del entendimiento alcanzado para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz. Según el mandatario, esa versión difundida por medios iraníes forma parte de una campaña de noticias falsas. La aclaración llega en medio del acuerdo entre Washington y Teherán. El memorando de entendimiento todavía no ha sido divulgado en su totalidad y su firma formal está prevista para el viernes en Suiza. Mientras tanto, ambos países deberán iniciar conversaciones técnicas para definir los detalles del proceso durante un periodo de 60 días. El vicepresidente J.D. Vance también rechazó la versión iraní de que Estados Unidos ya se hubiera comprometido a levantar sanciones o descongelar activos durante esa fase inicial. Según Vance, cualquier alivio económico dependerá de que Irán cumpla compromisos verificables, especialmente sobre su programa nuclear y el financiamiento de grupos terroristas como Hezbollah, Hamas y los hutíes. El acuerdo busca desbloquear Hormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo y gas, cuyo cierre generó pánico en el mercado y presión sobre países dependientes. La disputa sobre los supuestos 300 millones muestra que Teherán intenta presentar el pacto como una victoria propia. Para Washington, en cambio, la prioridad es dejar claro que no habrá concesiones reales sin verificación y cumplimiento. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán no tendrá armas nucleares con o sin acuerdo, en una señal de que su país mantendrá su propia estrategia de seguridad aunque avance la vía diplomática impulsada por Estados Unidos. Sus declaraciones llegan en medio del nuevo marco de negociación entre Washington y Teherán, que busca frenar la guerra y abrir conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Netanyahu defendió las operaciones militares realizadas junto a Estados Unidos contra instalaciones vinculadas al régimen iraní. Según el mandatario israelí, sin acciones como la Operación León Ascendente y la Operación León Rugiente, Irán ya habría avanzado hacia la fabricación de bombas nucleares, lo que habría puesto en peligro directo a millones de ciudadanos israelíes.
Para Israel, el programa nuclear iraní no es un asunto diplomático más, sino una amenaza existencial. Netanyahu sostuvo que impedir que Teherán consiga armas nucleares ha sido una de las misiones centrales de su vida política, y dejó claro que su gobierno no delegará esa responsabilidad en ningún acuerdo internacional si considera que no ofrece garantías suficientes. El primer ministro también se refirió al Líbano, donde Israel ha creado una zona de amortiguación para proteger a las comunidades del norte frente a amenazas de Hezbollah, grupo terrorista respaldado por Irán. Aseguró que las fuerzas israelíes permanecerán ahí el tiempo necesario. El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales confirmó la prohibición de Palestine Action, grupo que el gobierno británico calificó como organización terrorista en julio del 2025. La decisión revierte el criterio inicial del Tribunal Superior de Londres, que había considerado desproporcionada la medida, y respalda la posición del Ministerio del Interior. El tribunal sostuvo que la ilegalización fue proporcionada y no era ilegal. Además, señaló que sería un error fundamental ignorar que Palestine Action fomenta una violencia ilegal que, según la sentencia, se asemeja al terrorismo. El grupo se hizo conocido durante la Guerra de Gaza por acciones directas contra instalaciones vinculadas a la industria de defensa, incluidas una base de la Real Fuerza Aérea y la empresa israelí Elbit Systems. La ministra del Interior, Shabana Mahmoud, defendió la prohibición como una herramienta necesaria para proteger la seguridad nacional. Una de las fundadoras del grupo, Uda Amori, anunció que recurrirá al Tribunal Supremo y, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde la ilegalización, cualquier expresión de apoyo a Palestine Action puede acarrear hasta 6 meses de prisión, mientras que pertenecer al grupo u organizar actos en su favor puede implicar penas de hasta 14 años. El caso marca un precedente importante. Reino Unido no está tratando estas acciones como simple protesta política, sino como una amenaza de seguridad cuando cruzan hacia la violencia organizada. El presidente chino Xi Jinping recibió en Pekín a Min Aung Hlaing, jefe militar convertido en presidente de Myanmar, y expresó su apoyo al actual gobierno de ese país. La visita de 5 días es la primera de Min Aung Hlaing a China desde que consolidó formalmente su poder tras unas elecciones cuestionadas en un país golpeado por la guerra interna. Myanmar vive una crisis profunda desde el 2021, cuando los militares tomaron el poder tras desplazar al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Desde entonces, el país se enfrenta a una rebelión armada, combates en varias regiones y una creciente dependencia de China, uno de los principales socios externos de la junta militar. Para Pekín, Myanmar es clave por razones geográficas y estratégicas. Ambos países comparten una frontera de casi 2.200 kilómetros y China impulsa allí proyectos de infraestructura bajo la nueva Ruta de la Seda, incluidos oleoductos, gasoductos y un corredor económico que conecta con la provincia china de Yunnan con el Océano Índico. Eso le permite reducir su dependencia de rutas marítimas vulnerables y ampliar su influencia regional. Para el sudeste asiático, el respaldo chino a Myanmar complica cualquier presión regional efectiva contra la junta. Pekín ofrece oxígeno político y económico a un régimen aislado mientras protege sus corredores estratégicos. Para Occidente, la señal es clara. China está dispuesta a normalizar gobiernos autoritarios cuando sirven a sus intereses. La competencia con Pekín no es solo comercial, sino también política y geoestratégica. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia debería hacer un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania después de mantener una reunión que calificó de muy buena con Volodymyr Zelensky durante la cumbre del G7 en Francia. Trump confirmó además que volverá a reunirse con el mandatario ucraniano durante la jornada.
La guerra comenzó con la invasión rusa de Ucrania y ya se ha convertido en un conflicto de desgaste con enormes pérdidas humanas. Trump sostuvo que tanto Rusia como Ucrania están sufriendo bajas masivas y mencionó una cifra de 35.000 soldados perdidos entre ambos países durante el último mes. También dijo que habló con Vladimir Putin el domingo y reconoció que existe un fuerte rechazo personal entre los líderes ruso y ucraniano. Zelensky, por su parte, agradeció a los líderes del G7 por discutir ideas fuertes para obligar a Rusia a avanzar hacia la paz. Sus prioridades son más misiles de defensa aérea, licencias para producirlos, apoyo para el invierno y mayor presión sobre Moscú. Según el presidente ucraniano, Estados Unidos está dispuesto a respaldar esas líneas de esfuerzo. El mensaje del G7 apunta a combinar negociación y presión militar. Ucrania necesita defensas para resistir los ataques rusos contra ciudades e infraestructura, mientras Occidente busca elevar el costo de la guerra para Putin. La clave estará en si Trump logra traducir su presión diplomática en un acuerdo que no premie la agresión rusa ni debilite la seguridad de Ucrania. Un dron ucraniano provocó un incendio y daños en una instalación de la mayor refinería de la región de Moscú, según informó la agencia de noticias Reuters. El ataque alcanzó la planta de Gazprom Neft, una infraestructura clave para la producción rusa de combustibles, aunque los servicios de emergencia locales aseguraron que las operaciones no se vieron afectadas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el ataque fue realizado desde una distancia de 500 kilómetros y lo presentó como una respuesta a los bombardeos rusos y a la prolongación de la guerra. Desde el inicio del 2026, Ucrania intensificó sus ataques contra refinerías rusas, con el objetivo de golpear una de las principales fuentes de financiación del régimen de Vladimir Putin. La planta atacada procesó 11.6 millones de toneladas de petróleo en el 2024 y produjo 2.9 millones de toneladas de gasolina y 3.2 millones de toneladas de diésel. No se trata, por tanto, de un objetivo menor. Forma parte de la infraestructura que sostiene tanto la economía rusa como su maquinaria militar. El impacto de esta campaña empieza a sentirse dentro de Rusia. Varias regiones han registrado problemas de suministro de combustible, con largas colas en Crimea ocupada y en Krasnodar. Además, la petrolera Tatneft anunció límites nacionales para la compra de combustible en sus estaciones. La guerra que Putin inició contra Ucrania vuelve cada vez más sobre territorio ruso. Kiev busca demostrar que Moscú no puede bombardear impunemente ciudades ucranianas mientras mantiene intacta su infraestructura energética. La Unión Europea dio un paso histórico al abrir formalmente las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, marcando el inicio de una nueva etapa en el proceso de integración de ambos países al bloque comunitario. La decisión fue oficializada durante la conferencia de adhesión celebrada en Luxemburgo, donde se abrió el primero de los 6 grupos de capítulos que deben completarse para ingresar a la Unión Europea. En esta primera fase, Kiev y Chisinau iniciaron negociaciones sobre temas considerados fundamentales, como el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la independencia judicial, la contratación pública, la seguridad, las estadísticas y el control financiero. En total, se han abierto 5 de los 33 capítulos que forman parte del complejo proceso de adhesión. El avance fue posible después de que Hungría levantara el veto que durante 2 años bloqueó el inicio de las negociaciones con Ucrania. Ahora, tanto Kiev como Chisinau esperan abrir los 5 grupos de capítulos restantes antes de finales de julio. Para Ucrania, este paso tiene un significado especial porque se produce en medio de la invasión rusa iniciada por Vladimir Putin en el 2022. Mientras continúa enfrentando la agresión militar rusa, el gobierno ucraniano busca fortalecer sus vínculos políticos, económicos e institucionales con Occidente y consolidar su futuro dentro de las estructuras europeas. El viceprimer ministro ucraniano Taras Kachka calificó la apertura de las negociaciones como la formalización de un sueño y destacó que el proceso representa la continuidad de reformas emprendidas en circunstancias extremadamente difíciles. Por su parte, la Unión Europea describió el inicio de las negociaciones como un hito decisivo para el futuro de Ucrania y Moldavia.
El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció en la cumbre del G7 en Francia nuevas sanciones contra Rusia y un acuerdo financiero de 210 millones de libras para apoyar el sistema energético de Ucrania. La medida busca golpear dos frentes clave de la guerra: los ingresos que sostienen la maquinaria militar de Vladimir Putin y la resistencia energética ucraniana. Las sanciones apuntan contra la llamada flota en la sombra rusa, los buques de gas natural licuado y las redes financieras y tecnológicas que ayudan a Moscú a evadir las restricciones occidentales. Reino Unido ya sancionó a casi 600 embarcaciones vinculadas a ese sistema usado por Rusia para seguir vendiendo energía pese a las sanciones. El anuncio llega después de que fuerzas británicas interceptaron un petrolero sospechoso en el Canal de la Mancha. El acuerdo energético permitirá suministrar uranio enriquecido a las centrales nucleares ucranianas durante 2 años. Para Kiev, esto es decisivo porque Rusia ataca repetidamente su infraestructura eléctrica y busca quebrar la vida cotidiana de la población. Sancionar barcos no gana una batalla por sí solo, pero reduce los recursos que financian la agresión rusa, y sostener la energía ucraniana permite que el país resista sin depender de Moscú. En un contexto de violencia en Colombia, bajo un fracaso de la supuesta paz total de Gustavo Petro, el ELN anunció un alto al fuego unilateral para los días previos y posteriores a la segunda vuelta presidencial. Lejos de ser una señal de normalidad, el anuncio expone un problema mayor. Una guerrilla con más de 6.000 combatientes en Colombia y Venezuela todavía tiene capacidad para condicionar la seguridad de una elección nacional. La segunda vuelta enfrentará a Abelardo del Espriella, candidato de la derecha que ganó la primera vuelta con 43.7%, e Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro, que obtuvo 40.9%. Del Espriella ha prometido cancelar los diálogos abiertos por el actual gobierno y adoptar una política más firme contra guerrillas y redes criminales. El hecho de que el ELN pueda declarar cuando deja de atacar revela hasta qué punto el Estado colombiano perdió control efectivo en varias zonas rurales. Durante el gobierno de Petro, la llamada paz total buscó negociar con guerrillas y estructuras criminales, pero sus críticos sostienen que esos ceses al fuego sirvieron para que los grupos armados se reorganizaran, se rearmaran y fortalecieran su dominio sobre comunidades sometidas a extorsión, narcotráfico y minería ilegal. Las conversaciones con el ELN comenzaron en el 2023, pero fueron canceladas en el 2025 tras ataques en el noroeste del país que desplazaron a más de 56.000 personas. Aún así, otros diálogos con grupos criminales continuaron. Colombia llega a las urnas con actores armados capaces de influir sobre territorios, intimidar comunidades y demostrar que la seguridad sigue siendo una deuda central del Estado. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.